amigos que a esta hora se conectan con nosotros con el propósito de bendecir, de alabar al Señor. Un saludo muy especial para los hermanos de la Fundación Sion Ministerios y para los hermanos del grupo CIMAC. También para todos aquellos que pues de pronto tienen la oportunidad de tal vez entrar a este en vivo o de pronto ya después de haber sido quedado ahí como registro en YouTube, tal vez pasas por ahí. Puedes hacer de este momento un momento para el Señor. No importa dónde estés, puedes disponer de ese espacio y hacer un altar para el Señor. Vamos a cantar unas canciones, queremos bendecir su nombre, queremos exaltarle y te invito a que nos unamos a hacer esto. Este es nuestro culto racional como congregación, como comunidad CIMAC, y lo hacemos por medio de este canal de YouTube. Nos reunimos por aquí. Quiero saludar a todos entonces los hermanos y dar gracias a todos los que nos escriben por el canal de YouTube también, que algunos hermanos nos mandan su saludo por ahí. Recordarles que pueden enviar sus peticiones de oración. Siempre estaré orando por todas las necesidades y por todo lo que usted quiera que pidamos a Dios y que oremos. Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración. Ahora hay muchas razones por las cuales estar delante de Dios presentando la situación, no solamente lo que está aconteciendo todavía por allá por Rusia y con esta guerra que se está dando allí, pero también con esto del COVID que ya está aparentemente pues en nuestro entorno calmándose un poquito las cosas. Sin embargo, otra vez como que en China hay otra vez el tema de la cuarentena por una nueva cepa que como que resultó. Y bueno, son muchas cosas. Se aproximan también las elecciones en este país para presidente. Muchas cosas por las cuales orar a Dios. Sabe que cuando alabamos a Dios también afectamos el ambiente. Cuando alabamos a Dios destronamos principados y potestades. Así que le invito en esta hora para que alabemos a Dios, para que tengamos un momento para Él y le demos gracias. Vamos a orar entonces. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta hora de la noche por tu grande amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hoy venimos a poner nuestras vidas delante de ti. Sabemos que en nosotros mismos es imposible agradarte. Por eso venimos en el nombre de tu Hijo Jesús, sentado hoy a tu diestra, oh Padre, pero también habitando en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo y esa palabra de vida que nos ha dejado y en la cual nos esforzamos cada día por caminar. Jesucristo victorioso, lleno de gloria y de majestad, que todo lo que respira le alabe y le exalte por siempre. Amén. Vamos a alabar entonces al Señor, vamos a darle gloria y honra a Él. Hoy a la diestra del Padre está Jesús, victorioso, lleno de gloria y majestad. Que todo lo que respire no pare de decir: hoy a la diestra del Padre está Jesús, victorioso, lleno de gloria y majestad. Que todo lo que respire no pare de decir: saltamos por siempre, Cordero de Dios. Hombre te hiciste en obediencia y por amor. Alabado seas, príncipe de paz, en
diste vida y libertad. Te exaltamos por siempre, Cordero de Dios. Hombre te hiciste en obediencia y por amor. Exaltado seas, príncipe de paz. En la cruz nos diste vida y libertad. Dilo conmigo una vez más. Hoy a la diestra del Padre está Jesús, victorioso, lleno de gloria y majestad. Que todo lo que respire no pare de decir. Una vez más digamos, hoy a la diestra del Padre. Hoy a la diestra del Padre está Jesús, victorioso, lleno de gloria y majestad. Que todo lo que respire no pare de decir. Te exaltamos por siempre, Cordero de Dios. Hombre te hiciste en obediencia y por amor. Alabado seas, príncipe de paz. En la cruz nos diste vida y libertad. Te exaltamos por siempre, Cordero de Dios. Hombre te hiciste en obediencia y por amor. Alabado seas, príncipe de paz. En la cruz nos diste vida y libertad. Alabado, alabado seas, príncipe de paz. En la cruz nos diste vida y libertad. Sí, Señor. Aleluya. Alabado seas, príncipe de paz. En la cruz nos diste vida y libertad. Es maravilloso poder exaltar a nuestro Señor, poder bendecirle. Y ahora vamos a seguir alabándole al Señor y vamos a hacerlo bajo la dirección de nuestro hermano Manuel, que nos va a dirigir en esta siguiente alabanza para nuestro Señor. Así es, damos todo el honor y toda la gloria en esta noche preciosa para exaltar el nombre de Jesús. Jesús es la vida, Jesús es el camino, es la puerta. Jesús es la verdad, mi libertad. Jesús es la puerta, como el otro no hay. Jesús es el poder, Jesús es el poder, Alfa y Omega es Él, y Omega es Él. Cordero Santo, Rey de gloria y poder. Jesús es la verdad, Jesús es la verdad, camino, vida y libertad. oh, sí. Jesús es la puerta, como el otro no hay. Jesús es el poder, Jesús es el poder, Alfa y Omega es Él, y Omega es Él. Cordero Santo, Rey de gloria y poder. Cristo declaramos, Señor, a Cristo, Él es todopoderoso. Cristo, Rey de reyes, es Él.
Cristo declaramos, Señor, a Cristo, Él es todopoderoso. Cristo, Rey de Reyes, es Él. Jesús es la verdad, Jesús es la verdad, camino, vida y libertad. Jesús es la puerta, como el otro no hay. Jesús es el poder, Jesús es el poder, Alfa y Omega es Él. Cordero Santo, Rey de gloria y poder. Jesús es la verdad, Jesús es la verdad, camino, vida y libertad. Jesús es la puerta, como el otro no hay. Jesús es el poder, Jesús es el poder, Alfa y Omega es Él. Omega es Él. Cordero Santo, Rey de gloria y poder. Cristo declaramos, Señor, a Cristo, Él es todopoderoso. Cristo, Rey de Reyes, es Él. Cristo declaramos, Señor, a Cristo, Él es todopoderoso. Cristo, Rey de Reyes, es Él. Declaramos, Señor, a Cristo, eres todopoderoso. Cristo, Rey de Reyes, es Él. Cristo, declaramos, Señor, a Cristo, eres todopoderoso. Cristo, Rey de Reyes, es Él. Cristo, declaramos, Señor, a Cristo, Él es todopoderoso, Cristo, Rey de Reyes, es Él. solo tú, Señor, eres grande. Y Cristo, declaramos, Señor, a Cristo, Él es todopoderoso. Cristo, Rey de Reyes, es Él. Cristo. Cristo, Santo Rey, es todopoderoso. Eres todopoderoso, Señor. Eres Rey de reyes, digno de gloria, de honor y de toda majestad, Señor. Por eso te damos a ti toda nuestra adoración, toda la honra y la alabanza sean para ti, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Aquí estoy, rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí,
tu vida entregaste en gran sacrificio. Majestad, majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Aquí estoy, aquí estoy, rendido por el amor que me das. Tu perdón me hace perdonar. Aquí estoy, sé que tu deseo soy, santo con gloria y poder. Encontré el más inmenso amor por mí, tu vida entregaste en gran sacrificio. Presencia de tu majestad, majestad, majestad. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada, no era nada y tú me diste valor. Majestad, dile Lina. Majestad, majestad, tu amor me cambia. Tu amor me cambia a la vida. En presencia de tu majestad. Una vez más, majestad, majestad. Tu gracia, dile Freddy, dile. Gracia me encontró tal cual soy. No éramos nada, No era nada y tú me diste valor. aquí está. Tu amor me cambia, tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Tu amor me cambia, tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Tu amor me cambia al habitar en presencia. No era nada y tú me
majestad, tu amor, Señor, me cambia, me cambia. Majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Majestad, tu amor me cambia. A la mitad, en presencia, es presencia, tu amor me cambia a la mitad, en presencia de tu majestad. Sí, Señor, gracias porque somos transformados por tu Espíritu Santo mientras te adoramos, mientras te alabamos, mientras te exaltamos, Señor. Estamos de esa manera poniendo nuestras vidas ante ti para que tú seas transformándonos, Señor. Sí, Señor. Nuestro Hijo de Dios, Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Oh, sí, Señor. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Dile, Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Amén, amén. Es de la abundancia de lo que Él nos ha hecho, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. De ahí es que nosotros extraemos para ofrecerle a Él. Amén. Amén. Recordemos, Mateo 6:26. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Recuerda que puedes contribuir con tu donación a nuestro ministerio. Juntos seguiremos avanzando en el llamamiento que se nos ha encomendado. Gracias por tu generosidad. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias a Dios estamos aquí de nuevo
para enseñar la palabra de Dios. Este mesecito anterior estuve como un poquito aislado de esta partecita de enseñar la palabra, pero ya, gracias a Dios estamos acá otra vez, siempre con el agradecimiento a Dios por este privilegio, pero también el temor, porque enseñar la palabra de Dios tiene una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Alguien dijo alguna vez que una flecha que se lanza y una palabra que se dice ya no tienen marcha atrás, ¿verdad? Entonces uno debe ser muy cuidadoso con las cosas que dice, porque la palabra construye y destruye, la palabra da vida y mata también, y más tratándose de la palabra de Dios. Entonces les pido el favor de que comencemos en esta noche con un tiempo de oración. Ya estamos a 4 de mayo, se empezó a ir este año rapidísimo. Entonces le pido que oremos hoy para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en todo esto que vamos a hacer. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en el día de hoy. Gracias por la vida que nos das. Gracias por todas las cosas, Señor, que provees para nosotros. Por el hecho de poder respirar hoy, Señor. Por el hecho de poder trasladarnos de un lugar a otro, Señor. Muchas gracias porque podemos ver, porque podemos escuchar, Señor. Por tantos privilegios que nos has dado, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que hoy se están conectando aquí, Señor, con nosotros para compartir este tiempo entre hermanos, Señor. Que los bendigas a ellos y a sus familias, que les conceda la salvación a todos los de su casa que aún no te conocen. Y gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, guiándonos. Te pido, Señor, que me des sabiduría para hablar, que ordenes mis pensamientos, Espíritu Santo de Dios, y a mis hermanos también les des sabiduría para escuchar, y que sean como los debería, Señor, que siempre vayan a la palabra de Dios para ver si estas cosas que se les están enseñando son así. Muchas gracias, Padre Santo. Muy bien, la semana pasada estuvimos bajo el título de Seguir a Jesús, escuchando la enseñanza con el pastor José. Estábamos viendo el tema de la edificación, ¿verdad? Aquella frase o aquel versículo en Lucas que nos dice que aquel que va a construir una torre, primero tiene que sentarse y mirar si tiene todo lo que necesita para hacerla. Entonces, ese era el tema, la edificación. El primer ítem que se tocó en ese día fue calcular los gastos. Y hablaba en este punto de la importancia del querer para hacer las cosas. Es decir, cuando yo hago algo porque quiero hacerlo de verdad, porque mi intención es hacerlo y hacerlo bien, entonces Dios nos da el poder para hacer las cosas. Lo primero tiene que ser ese querer en nosotros, el querer hacerlas, el tener la buena voluntad de hacerlas, para que el Señor nos dé el poder para hacerlas. Cualquier cosa que vayamos a emprender, por supuesto, siempre guiados por su voluntad. Debemos ser conscientes también del costo. Y el costo, según veníamos estudiando, es amarlo a Él sobre todas las personas y cosas. El segundo punto que trabajamos o que estudiamos ese día con el pastor José fue estar determinado, donde veíamos que no debemos dudar, pues así no daremos el 100%. Debemos tener determinación para hacer lo que Dios nos ha determinado hacer. Si está la duda, si existe la duda, no podemos dar ese 100%. Se hablaba también del hombre de doble ánimo. Un hombre de doble ánimo no da el 100%. Con la determinación es más fácil encontrar apoyadores que escarnecedores, ¿verdad? Y el principal apoyo de todos va a ser Dios.
Entonces, la exhortación que nos daba el Señor a través de su palabra es a ser determinados. Y el último punto que vimos en esa ocasión, simplemente humanos. El Evangelio no es para superhumanos. Dios no vino a llamar a los superhumanos. Ahorita está muy de moda ese tema con el programa de Caracol, ¿verdad? Los superhumanos basados en la parte física. No, el Evangelio no es para superhumanos ni en la parte física ni en la parte espiritual. Es para los viles y menospreciados, dice la palabra, pero humillados ante Dios. Aquel que se humilla delante de Dios, ¿verdad? Debemos perseverar y no debemos de ser de doble ánimo. Debemos estar dispuestos a dar todo por Cristo. Era la conclusión que sacábamos de ese punto de simplemente humanos. Debemos entender que somos débiles, pero en Él somos fuertes. Debemos entender que nosotros tenemos flaquezas, pero en Él tenemos la fuerza para lograr el objetivo. Muy bien, la cita con la que vamos a seguir hoy es Lucas 14, 31 al 33. Vamos a estudiar estos 3 versículos, ¿verdad? Vamos a leerla. Lucas 14, 31 al 33 dice así. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Vamos a centrarnos entonces en estos 3 versículos para continuar el estudio. Recordemos que esta enseñanza comienza desde el versículo 25, desde 14:25, ¿verdad? Y ahí el Señor nos habla sobre las condiciones que debe tener un discípulo de Cristo, ¿verdad? O sea, Cristo dice, bueno, ustedes quieren ser mi discípulo. O sea, está la multitud ahí. Jesús se voltea y les dice, ustedes quieren ser mis discípulos. Entonces, estas son las condiciones que debe cumplir un discípulo de Cristo. Y ahí en ese punto, en el versículo 25, en conclusión, decía, amarlo a Él sobre todas las personas, ¿verdad? Acuérdense cuando decía aborrecer. El pastor José nos explicaba que ese aborrecer no es odiar, sino amar menos. Tienes que amar menos a todas las otras personas, inclusive a los seres más queridos que tienes, que a Dios. Dios debe ser el amor supremo, el primer amor al que se refiere Apocalipsis en el capítulo 3. Ese es el primer amor. No el primer amor en cuanto a cronología o al tiempo en que llegó ese amor, sino a que es el principal amor, el amor sobre todos los amores. Se refiere a eso, ¿verdad? Entonces, amarlo a Él sobre todas las personas. Y el pastor José también nos hacía énfasis ese día que era el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También, ahí en el versículo 25, nos hablaba de cargar su propia cruz. Cada uno debe cargar su propia cruz. Y concluíamos que esa cruz era la voluntad de Dios sobre mi propia voluntad. Y calcular el costo. Cuando vimos la semana pasada, cuando se iba a hacer una construcción. Y ese costo es precisamente que Dios sea el primer amor y estar dispuestos a hacer la voluntad de Él. Y hoy veremos otra parte de esta preciosa enseñanza que continúa todo esto. El Señor dio unos principios, que es los que estamos viendo, y a partir de esos principios, Él comenzó a mostrarnos o a ilustrarnos, ¿verdad? Primero con la torre y ahora con la guerra, como vamos a ver hoy. Vamos entonces a estudiar hoy la Escritura también con los 3 puntos que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Y son, primero, analizar.
segundo, arreglar y tercero, abandonar. Comencemos entonces con el primer punto, analizar. Está en Lucas 14:31. Dice, ¿o qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Levantar o erigir un edificio es costoso. Lo vimos la semana pasada con la construcción de la torre. Y librar una guerra es peligroso, lo cual ilustra el costo y el peligro que los discípulos de Jesús, o a los que los discípulos de Jesús deben hacer frente. Entonces el Señor le está diciendo a los que quieren ser sus discípulos, oiga, esto va a costar y va a ser peligroso. ¿Están dispuestos a ser mis discípulos? En otras palabras. La semana pasada estudiamos con el pastor la primera, o sea, la construcción de la torre. Hoy veremos la comparación del discipulado con la guerra. Para la época de Jesús, la infantería era la fuerza más poderosa de un ejército. Estamos hablando para el siglo I después de Cristo. Los años del 0 a 100 es el siglo I después de Cristo. Entonces, para esa época, la infantería, o sea, los soldados que iban de a pie, que no tenían caballos, en esa época existían algunos carros de 2 ruedas tirados por caballos. Los faraones los usaron cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo. La persecución, parte de esa persecución fue con estos carros. Los filisteos también tenían estos carros y eran utilizados en esa época, tirados por caballos. Pero la principal fuerza era la infantería, los soldados que iban de a pie. Por supuesto, estamos hablando del siglo I, no existía la pólvora, entonces para pelear se utilizaban espadas, se utilizaban lanzas, se utilizaban arcos y flechas, mazos, hasta piedras. Los benjaminitas eran muy reconocidos por la honda, pero no la motocicleta, por la honda, que era ese artefacto de cuero con el cual lanzaban las piedras, y decía que una precisión impresionante. Entonces era la forma en que se trababan las batallas. Por supuesto, era supremamente sangriento. Pues hablando de la muerte, es igual, si tú disparas con un avión que manejas a control remoto y matas a unas personas, es igual de terrible que si las matas a cuchillo. Pero hablando en cuanto a mancharse las manos, digamos así, como soldado, era mucho más terrible una batalla de estas. Y se necesitaba mucho más físico. Usted pelea y pelea y pelea hasta donde alcanzara ese físico. Era una cosa muy terrible. Se trababan los ejércitos en esas batallas terribles hasta que uno de ellos era ganador. Entre más hombres tuviera un ejército, más probabilidades había para ganar. Incluso en esa época la caballería no era tan determinante, pues esa empezó a tomar fuerza a partir más o menos del segundo siglo o tercer siglo después de Cristo. Y si vemos hoy, la guerra ha evolucionado tanto que la fuerza aérea hoy en día es determinante para ganar una guerra. Este rey que Jesús pone como ejemplo definitivamente no tiene problema en tener solo la mitad de los hombres para enfrentar a su enemigo. Si recordamos lo que dice la Escritura, él tenía 10,000 y su enemigo tenía 20,000. Él debe analizar si con esos 10,000 es bastante fuerte para luchar y tener opciones de ganar. Lo que vemos aquí es un rey que no se da por vencido a pesar de que las circunstancias son adversas, ¿verdad? Como yo le decía, la fuerza determinante era la infantería. Y si el ejército al que voy a enfrentar tiene el doble, muchos reyes dirían de inmediato, no, yo ni siquiera voy a pelear, eso está perdido. Pero este rey, por alguna razón, analizó la situación, porque dijo, de pronto tiene la fuerza para ganarles a esos 20,000. Él piensa que con lo que tiene podría vencer.
Especulando un poco, diríamos que sus soldados podrían ser más capaces que los contrarios, o que el terreno en el que pelearían sería favorable para ellos. Estoy especulando. En fin, había algo que no le permitió a este rey tomar una decisión de una vez, la decisión de darse por vencido. Pienso que el Señor nos quiere enseñar a través de esta ilustración varias cosas. Primero, que cuando decidimos ser discípulos de Cristo, porque hagamos un énfasis en esto. No todas las personas que van a una iglesia cristiana son discípulos de Cristo, ¿verdad? Hay seguidores y hay discípulos. Hemos visto en el desarrollo de esto que hemos estudiado que el discipulado tiene un costo. Entonces, cuando nosotros decidimos ser discípulos de Cristo, entramos realmente en una batalla. Tal vez esto el Señor nos lo quiere enseñar a través de esta palabra, cuando nos muestra esta ilustración de una guerra, un campo de batalla. Pues es lógico, el mundo no quiere la luz. El mundo está en oscuridad. Y si tú vienes y presentas la luz de Cristo, el mundo no quiere ser iluminado por esa luz. Entonces tú vas a entrar en conflicto con el mundo, ¿verdad? El mismo Señor Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra, a poner a los padres en contra de los hijos, a los hijos en contra de los padres. ¡Wow! Y habla de eso, de que cuando tú llegas al Evangelio, quieres ser un discípulo, necesariamente tú comienzas a hacer luz, a reflejar la luz de Cristo en ti y necesariamente entra un conflicto con el mundo. Estamos hablando de batalla. Y Satanás no quiere que seamos luz. Satanás es muy contento con el cristiano que es seguidor, que no hace nada, que vive como vive todo el mundo, que hace las cosas que hacen todos en la empresa, que se ríe de los chistes verdes que cuentan los compañeros en la empresa, que apoya las mentiras que están diciendo en el trabajo. A Satanás no le interesa pelear contra estas personas porque ellos mismos no están haciendo nada. Pero cuando una persona empieza a vivir según los principios de Dios, a dejar de mentir, a dejar de robar, a tratar con todas sus fuerzas de ser una persona santa y consagrada delante de Dios, ahí va a haber un conflicto y Satanás va a querer entrar en batalla con esa persona. Por supuesto, acuérdese siempre, con el permiso de Dios. Nunca Satanás podrá hacer algo sin el permiso de Dios. El Señor es soberano. Y eso está bien ilustrado en Job, donde todos los hijos de Dios estaban delante de Dios y dice que vino Satanás también y le preguntó a Dios, ¿dónde estabas? Y él dijo, vengo de recorrer toda la tierra. Y Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque Job era luz. Y Satanás le dice, sí, estoy parafraseando, pero entonces él tiene muchas riquezas, quítele las riquezas a ver si lo sigue adorando. Y el Señor le dijo, bueno, tienes permiso, vaya. Le quitaron las riquezas, luego le quitaron los hijos, solo le dejó la esposa. Y la esposa le dijo, ¿sabe qué? Maldiga a Dios y muérase, porque usted está enfermo. Imagínese el apoyo que le dio la esposa en ese momento a Job. Pero él perseveró. Y había un propósito. Con esto solo le quiero decir que Satanás siempre tiene que pedirle permiso a Dios para hacer cualquier cosa. Porque Dios es rey y es el soberano sobre toda la tierra. Entonces, también Satanás, en ese momento que ve que un hijo de Dios se levanta como discípulo, dice, Señor, déjeme tocar a ese, a ver si es que realmente quiere ser su discípulo. Pueda que el Señor le dé permiso. El Señor dijo, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Y no dijo de ninguna manera, y yo le he impedido que te zarandee. Le dijo, y yo he pedido, Jesús le dijo a Pedro, que no te falte la fe. Es decir, sí había permiso para zarandear a Pedro. ¿Recuerda cuando negó Pedro a Jesús? ¿Qué zarandeada? Pero todo tenía un propósito, porque ese mismo Pedro que negó a Jesús fue capaz de morir crucificado. Y no de la misma manera dijo, no soy digno, y lo crucificaron boca abajo. Por el poder de Dios en este hombre.
Leamos Mateo 11:12. No lo tenemos ahí en el abajito, entonces yo le pido que usted puede desde su celular, desde su Biblia, leer conmigo. Si no, yo se lo leo desde acá. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces aquí nos está diciendo de el reino de los cielos y quiénes lo arrebatan. Los discípulos. Nadie que no sea discípulo puede arrebatar este reino. Y habla de violencia. ¿Por qué? Porque el Señor está advirtiendo, el mundo es una batalla. Satanás es un adversario y ustedes tienen que estar listos. La violencia, ¿verdad? A la que se refiere acá. Alguna vez yo estudiaba este temita de la violencia y uno decía, ¿cómo si? Entonces uno tiene que arrancar a pegarle a todo el mundo. No, es muy violento usted. Como le decía ahorita, en una empresa donde viene el jefe y le dice, vamos a hacer una contabilidad, usted es el contador y vamos a hacer una contabilidad doble para que esta empresa no tenga que pagar tantos impuestos. Y si usted se para como cristiano y le dice, yo soy cristiano y no estoy dispuesto a hacer eso, y si quiere, écheme, pero yo no voy a hacer esa trampa, usted está siendo violento. ¡Ah! Freddy, pero ¿cómo eso? ¿Eso es violencia? Sí, usted está siendo violento porque usted está defendiendo los principios de Dios, a pesar de lo que le pueda pasar, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar dispuestos a esto. El segundo punto que nos puede enseñar Dios, o el Señor a través de esta escritura, es que las decisiones que tomemos no deben depender de las circunstancias, hermanos. Acuérdese que aquí estaba un rey listo a pelear contra un ejército que lo doblaba, era el doble de los que él tenía. Pero él, sin embargo, dijo, voy a mirar a ver si puedo ganarles. Siempre el Señor puede hacer lo que sea con lo poco que tengamos. Gedeón peleó con 300 hombres contra los filisteos y les ganó. Bueno, no eran los filisteos o los moabitas, no me acuerdo ahorita, pero peleó contra ellos y los venció porque Dios estaba con él. Nuestras decisiones no deben depender de las circunstancias, sino de la voluntad de Dios. Si Dios está con nosotros, con los recursos que tenemos, con lo poquito que usted pueda tener, puede vencer. Y tercero, que siempre debemos evaluar las opciones buscando la dirección del Señor antes de darnos por vencidos. Siempre debemos analizar qué opciones hay en las situaciones que nos presentemos. Se puede hacer esto, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y dejarnos guiar por el Señor. 3 principios que nos enseña esa palabra. El segundo punto, arreglar. Vamos a leer Lucas, ese sí aparece ahí abajito, 14:32. Dice: y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Entonces vamos a unir los dos versículos para entenderlos mejor. Dice el primero: ¿o qué rey cuando sale al encuentro del otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Entonces el rey primero analizó, calculó, midió su fuerza, vio cómo estaba el terreno y él dice, no es posible ganar esto. Vamos a mandar una delegación de paz. Este rey se dio cuenta, después de indagar y sopesar los pro y los contra, que no podía ganar y sabiamente envió delegados para negociar. ¿Verdad? Vamos a leer Mateo 10:16, tampoco está ahí, se los voy a leer, puede leerlo usted también en la Biblia. Dice, Mateo 10:16, he aquí, yo os envío a ovejas en medio de lobos. Está Jesús hablando a sus discípulos poco antes de partir, es decir, de morir en la cruz, de resucitar y luego ascender hasta el cielo. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos
como palomas. El principio que pienso es que el Señor nos enseña aquí que la sabiduría debe primar en nuestras vidas. La sabiduría se diferencia de la inteligencia. La inteligencia es saber muchas cosas. Uy, qué pelado tan inteligente. ¿Cómo sabe? En cambio, la sabiduría es aplicar lo que se sabe en el momento preciso y de la forma adecuada. Una persona sabia es la que aplica esos principios que conoce en el momento preciso, ¿verdad? Y de la forma adecuada. Eso es sabiduría. ¿De qué me sirve a mí tener mucho conocimiento de manejar un bus si cuando tengo que manejar el bus no lo puedo manejar porque me da susto? La sabiduría es aplicar todo el conocimiento que tengo en ese momento de sentarme frente al volante y poner en práctica todo lo que aprendí antes y todo lo que tengo en la mente. Eso es sabiduría. Saber cuándo frenar a tiempo, saber cuándo acelerar a tiempo, saber cómo entran los cambios, todo eso. Aplicarlo en el momento preciso. En el pasaje de Mateo se nos advierte el peligro de la misión, porque dice aquí: yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Usted debe considerarse, y yo tenemos que considerarnos ovejas, ¿verdad? Y usted conoce la relación que existe entre las ovejas y los lobos. Los lobos son animales feroces, son carnívoros. Y las ovejas en medio de esos lobos están totalmente expuestas. Entonces el Señor está diciéndonos: ojo, la misión es peligrosa. Pero también nos enseña la forma de enfrentarla, porque dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Entonces el Señor nos está diciendo: tienen que ser prudentes y humildes para poder enfrentar a estos lobos. Debemos siempre buscar la voluntad del Señor y el Señor nos dirá: ataca o quédate quieto, ¿verdad? En este caso, este rey decidió negociar, decidió quedarse quieto, porque Dios le dio la sabiduría para decir: puedes perder esta batalla, mejor no la enfrentes, y lo hizo así. Siempre tenemos que pedir al Señor sabiduría, hasta para las cosas más sencillas de nuestra vida, porque los pensamientos de Él están más altos que nuestros pensamientos, porque Él lo sabe todo, porque Él es la inteligencia suprema. ¿A quién más le podemos pedir consejo, hermano? Y como tercer punto, abandonar. Lucas 14:33 nos dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Ese así pues nos está diciendo la aplicación de todo esto que estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces dice: así pues, después de enseñarnos la ilustración, dice: cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Entonces, las dos ilustraciones que había puesto antes el Señor era: bueno, usted va a construir una torre, tiene que calcular, ¿verdad? Para no quedar avergonzado. En otras palabras, usted quiere ser discípulo de Cristo, entonces mire las condiciones de un discípulo, mire lo que un discípulo tiene que vivir. ¿Está dispuesto? Ese es el costo. ¿Está dispuesto a pagarlo? Ah, sí. ¿Tiene con qué? Listo, Señor, voy a hacerlo. Entonces, listo, va a construir la torre. Y ahora en la guerra, va a enfrentar a un ejército mayor, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, ¿está dispuesto a analizar la situación? ¿Está dispuesto a hacer lo necesario para poder sacar la situación adelante? Eso es discipulado. Entonces, la conclusión de eso es: así cualquiera que vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. En el versículo 25 de este mismo capítulo, el Señor habla de aborrecer a los seres queridos. Y ahí estudiábamos que esto no significaba en realidad odiarlos. Lo que significaba en realidad era amarlos menos que a Dios.
En esta ocasión, el Señor nos habla de las posesiones. En esa ocasión nos habló de los seres queridos. Luego vinieron las ilustraciones de la torre y de la guerra. Pero en esta ocasión el Señor nos habla de las posesiones, de renunciar a todas ellas para ser su discípulo. Aquí entramos en un tremendo dilema. Leamos. Marcos 10:24. Tampoco está ahí en la pantalla, pero vamos a leerlo. Voy a buscarlo en su Biblia. Marcos 10:24 dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entre más se tiene, más difícil es despojarse. Acuérdese de eso, hermano. Pero no nos engañemos. Usted dice: ay, tan bueno, yo soy pobre, entonces para mí va a ser fácil. También es difícil hacerlo cuando se tiene poco. Hace unos años escuché una anécdota acerca del comunismo y se las quiero mencionar hoy porque me parece pertinente en cuanto a tener mucho o tener poco. Se las voy a decir porque me pareció muy interesante para esta enseñanza. Estaba el líder comunista hablando con uno de sus camaradas en un acalorado diálogo y decía así, se los voy a poner en cubano porque allá todavía está la revolución. Listo. Le decía: camarada, si usted tuviera 2 casas, daría una para la causa. Sin duda alguna, camarada, la daría para la causa. Y si usted tuviera 2 carros, uno lo daría para la causa. Claro que sí, sin duda, camarada. Y si tuviera 2 gallinas, en ese caso no, camarada, yo no daría una gallina. ¿Cómo así? Usted daría una casa, un carro y no una gallina. ¿Por qué? Porque en realidad sí tengo 2 gallinas. Ahí está el problema. No es lo mucho que se tenga o lo poco que se tenga, es lo que se tenga como propiedad, como que usted considere que es suyo. Una cosa que aprendemos en el Evangelio, que tal vez nos cuesta, de lo menos nos puede costar, es saber que todas las cosas son de Dios. Que Dios es el dueño de todo. Usted tiene un carro, ese carro es de Dios. Usted tiene una moto, esa moto es de Dios. Usted tiene una casa, esa casa es de Dios. Nosotros somos administradores. Y el Señor quiere que nosotros entendamos este principio. Mire, no le estoy diciendo que el Señor está diciendo: cuando usted se vuelve cristiano, tiene que ir y vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. El Señor está diciendo: cuando usted es un discípulo, usted debe decir: todo lo que yo tengo es de Dios. Y Dios es el que dispone y no yo. Porque Él es el dueño y yo soy un administrador. El Señor quiere que nosotros vivamos con esa concepción. No es el evangelio de la miseria, que primero fue el evangelio de la miseria y luego vino el evangelio de la prosperidad y le hizo un mal terrible al cristianismo. El evangelio de la miseria era: no, yo entré más pobre, más piadoso y Dios me quiere más. Y el evangelio de la prosperidad es: hermano, si usted no tiene riquezas, está en pecado. No. Si Dios te quiere a ti con riquezas, vas a tener riquezas, pero Él quiere tu corazón. Él quiere que tú estés dispuesto a decir: Señor, tú eres el dueño de todo y tú dispones, ¿verdad? Pero si el Señor no te quiere con riquezas, pues te va a dar lo necesario, porque Él nos prometió: no nos va a faltar ni la comida, ni el techo, ni el vestido. Y lo que Él quiere es que tú y yo estemos contentos, cual sea la situación que estemos viviendo. Porque entonces lo que nos pertenece no nos pertenece, sino le pertenece a Dios. Y entonces vamos a ser siempre muy felices si vivimos de esa manera. Entonces, para ser discípulos de Cristo debemos estar dispuestos a entender que todas las cosas son de Dios, son de Dios. Como conclusión, Mateo 10:39, esa sí aparece ahí. Dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la
hallará. Wow. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Nos habla de despojarnos. Nos habla de despojarnos. Perder la vida significa decirle: Señor, todas las cosas que yo consideraba mías son tuyas. Incluso las personas que llegué un día a considerar mías son tuyas, Señor. Debo amarlas menos que a ti, porque tú debes ser mi supremo amor. Eso es hallar la vida. La única forma en que podemos ser discípulos es perdiendo nuestra vida por causa de Él, para hallar la verdadera vida. Vamos a orar y terminamos de esta manera esta enseñanza de hoy. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar acá, Señor, estudiando tu palabra. Ayúdanos, Señor. Por supuesto, no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo mismo tengo que mirar a la luz de esta palabra. Si yo, Freddy Galeano, soy discípulo o soy un ferviente seguidor tuyo, Señor. Si el amor por ti está por encima del amor por mi esposa, por mi hijo, por mis amigos, por mis familiares. Si estoy dispuesto a cargar la cruz que tú me has dado, es decir, hacer tu voluntad por encima de mi propia voluntad. Si estoy dispuesto a despojarme de lo que yo considero que es mío, yo tengo que evaluarme y mirar si he hecho eso, entonces diré: soy un verdadero discípulo o no. Y te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos que están ahí en su casa escuchando esta enseñanza puedan evaluarse de esa misma manera. Lo que te pido, Señor, es que si no somos discípulos, a partir de hoy, Señor, tomemos las decisiones necesarias para hacerlo, Señor, para ser tus discípulos. Y a pesar de lo que venga, Señor, del costo, de la batalla que tengamos que enfrentar, permítenos cumplir con tu perfecta voluntad, Señor. Y no nos dejes morir sin haber cumplido el objetivo para el cual nos tienes en esta tierra. Te doy gracias, Señor, en nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos, que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima enseñanza. Dios los guarde.